Pasamos entonces a esta tercera parte y vamos a hablar de la composición mixta de Israel. La fe de Israel es antigua y compleja. Se ha percibido como la fe de un pueblo en particular llamado Israel. Entiéndase entonces la fe de Israel como el israelismo o como el pueblo de Judá o Yehudá en hebreo, y tendríamos el judaísmo o en hebreo el Yahadut. Sin embargo, pongamos atención, contrariamente a algunas nociones populares, la fe de Israel no es realmente una religión nacional. No es inclusive una fe nacional. Entiéndase literalmente lo que significa nación. Repito, la fe de Israel no ha de ser entendida como una fe nacional y sus adherentes no han de ser percibidos propiamente como una nación, sino más bien como un pueblo, una agrupación de personas, si queremos, de un grupo de personas que provienen de diferentes naciones. Es incorrecto equiparar el concepto israelita con israelí, o equiparar el concepto Israel teológico, o sea, el Israel del cual nos habla la Torá, equipararlo con el término contemporáneo Estado de Israel. Así como el israelita de la Torá no es el israelí en nuestros días, tampoco el Israel teológico, lo que Pablo en uno de sus escritos diría el Israel de Dios, o sea, la expectativa de este conjunto de personas llamado Israel no es lo mismo que Estado de Israel en nuestro presente. Aunque la fe de Israel no parece a primera instancia poseer las mismas dimensiones multinacionales que aspira o que tiene ya la religión cristiana o el cristianismo o inclusive del Islam, en un sentido muy real, la fe de Israel es igualmente multinacional. Personas de todas las razas, de muchas naciones, han sido y son adherentes a la fe de Israel. Del pueblo de Israel no nos enfoquemos en términos literalmente en lo que significa en español nación, sino pueblo de Israel, la fe de Israel. Vamos a ver las evidencias, estimados. Los matrimonios mixtos han ocurrido en el pueblo de Israel con gran frecuencia desde sus primeros días. Por lo tanto, ni los israelitas ni los yehuditas han constituido lo que se puede decir en español una cepa étnica pura. Veamos la evidencia. Cuando los israelitas pasan en este momento tan crucial de su historia de la redención, y es allí donde el propio texto de Éxodos 12:38 nos habla de que se incorporaron al pueblo de Israel Erev Rav. Erev Rav es una expresión hebrea que significa una multitud de varias etnias o varios grupos mezclados que se incorporaron a Israel. Y acá tenemos la cita de Éxodos 12:38. Vegam erev rav ala itam. Inclusive o también subió con ellos, con los israelitas, una gran multitud mixta. Además, después del éxodo, la rama sustancial del pueblo de Israel que se asentó en la parte norte de la tierra de Canaán descendía de Efraín o de la tribu de Efraín y Menashe, tribus que son descendencia de Yosef y su esposa egipcia Asnat. La evidencia de esto la pueden encontrar en el libro de Génesis, capítulo 41, del verso 50 al 52. Efraín y Menashe y sus descendientes provienen de un matrimonio mixto entre un hombre llamado Yosef y una egipcia, hija de un sacerdote de On llamado Potifera, como ustedes imagino que ya sabrán. Las tradiciones bíblicas que reflejan los matrimonios mixtos en el pueblo de Israel atestiguan un desarrollo multiétnico desde los comienzos entre los arameos
hasta la primera monarquía. Estas tradiciones bíblicas indican que a esta rama aramea llegaron no solo los egipcios, como ya vimos, sino también los cananeos, a través de la relación de Yehudá y Tamar, mencionada en Génesis 38, del verso 1 al 30, y además de una relación que tuvo Shimón, aparentemente con una mujer cananea, registrado en Génesis 46 y verso 10, que dice, Uvenei Shimón, o sea, y entre los hijos de Shimón estaba Yemuel, Yamim, Ohad, Yahim, Soar y también Shaul, hijo de la mujer cananea. Así que, como pudimos apreciar anteriormente, fíjense, aún dentro de Yehudá, que absorbió a la tribu de Shimón, como lo pueden ver en el sur, también se encontraba personas descendientes de los cananeos. Pero tenemos más, también los madianitas, a través de Moshe, el líder por excelencia del pueblo de Israel, como se registra en Éxodos 2, del verso 16 al 22. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Moshe se quedó a vivir en casa de este sacerdote llamado Reuel, el cual le dio a su hija Ziporá por esposa. Ella dio a luz un niño y Moshe lo llamó Gershom, porque dijo, soy un extranjero en una tierra extraña. También Moshe tuvo un hijo llamado Eliezer. Así que estos dos hijos y sus descendientes, también israelitas, provienen de una relación mixta, de un matrimonio mixto. También no nos debe extrañar la integración de otras etnias o personas de otras etnias al pueblo de Israel. Tenemos a moabitas, gabaonitas, jebuseos, yeramelitas, ceneos, una extraña marca o agrupación de hebreos no israelitas, filisteos, fenicios y muchos más que veremos a continuación. Todos estos ejemplos están adecuadamente documentados en las escrituras hebreas. Contraer matrimonio mixto no solo fue practicado por la gente común, digamos por el vulgo, sino también por los líderes del pueblo, por los levitas, inclusive por los Kohanim, como es evidente en la cita de Esdras 9 del 1 al 2, como pueden ver en pantalla. El pueblo de Israel, estoy leyendo Esdras 9, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amoritas, moabitas, egipcios y amoreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, fíjense el concepto que ya existía en la época, el linaje santo, esto es el linaje apartado, el linaje especial, se ha mezclado, curiosamente porque ya era un linaje mezclado. Pero dice el texto, se ha mezclado con los pueblos de la tierra o de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. También sabemos que desde los días de David, el rey David, las familias reales se casaban con mujeres extranjeras, como se especifica en extremo en el caso de el rey Shlomo. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 y 2, dice así. Pero el rey Shlomo, además de la hija del faraón en singular, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Eterno había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Shlomo, el rey Salomón, se apegó a ellas con amor. Quiero resaltar en esta ocasión que el hecho, como ven subrayado, o sea, el llamado de atención no era simplemente por el hecho de que
Israel fuese etnocéntrico. Israel era una etnia híbrida, como estamos viendo. Simplemente que el hecho de la prohibición de no juntarse en casamiento era para que los israelitas no se asimilaran a la fe, a los conceptos religiosos, usando términos anacrónicos, yo sé, podemos mejor hablar de cultos de otros pueblos. Por esto les decía que subrayo esta oración, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Este era el meollo del asunto, no por el hecho de que fuesen mujeres de otras etnias. El periodo llamado de Esdra y Nehemías, después del regreso de los yehuditas o los judíos exiliados a Babilonia, fue testigo de una severa prohibición de matrimonio mixto, justamente en el momento que están restaurando el concepto de lo que sería llamado judaísmo o proto-judaísmo, mejor dicho. Esta prohibición se convirtió en la norma para el judaísmo hasta los tiempos modernos. Es decir, si existe un llamado de atención, existe prohibición de que la persona no se case con alguien a menos que esa persona se integre, a menos que ese extranjero se integre al pueblo de Israel y a su fe. Simultáneamente con la prohibición, sin embargo, se desarrolló la institución del Gerut. Esto es un medio para que sí se puedan integrar sin tener el peligro de que los israelitas se asimilen a otros cultos. El Gerut es el proselitismo, una castellanización de una traducción griega del hebreo Gerut. Gerut viene de gar o ger, que significa extranjero. Entonces, el no israelita no es que se convertía en israelita al adoptar las creencias, el culto, la fe, la religión de los israelitas. Él era identificado como un ger, esto es como un extranjero, pero en términos generales era identificado como un miembro del pueblo de Israel. Pero no existía una conversión mágica o mística, como si hoy la plantean algunos conceptos místicos o místicos o religiosos dentro del judaísmo contemporáneo, que nos dice la persona le llega un alma judía o algo así. No, la persona étnicamente sigue siendo amorreo, arameo, egipcio, cananeo, lo que sea, jebuseo, de cualquier etnia, pero pasa a incorporarse gradualmente al pueblo de Israel. Así que fíjense, el término no es una conversión a una religión en términos actuales, eso sería un anacronismo. Estamos hablando de una etnia híbrida que también acepta gente de otras etnias. Y la integración se identifica como la asimilación de un extranjero, el Gerut. Así que así como en la época de Esdra y Nehemías se prohíbe enérgicamente que se casen, o sea, que se realicen matrimonios mixtos, también se estructura la institución del Gerut, o sea, la manera de facilitar la admisión de cónyuges no yehuditas al mundo judío o al pueblo israelita a través de, como decía, la asimilación. Tenemos el caso de Ruth, un tanto antes, que dice Ruth: tu pueblo será mi pueblo o tu gente será mi gente, tu Dios será mi Dios. Fíjense la combinación. El dicho no comienza diciendo Elohai, Elohai, tu Dios será mi Dios. No, comienza diciendo tu pueblo, tu gente, tu idiosincrasia, tu cultura, tu forma de ser será la mía. Y como consecuencia, tu Dios, Elohai, Elohai, tu Dios será mi Dios. El Dios de Israel será mi Dios. De esta manera, personas de múltiples orígenes raciales, étnicos y nacionales continuaron ingresando gradualmente a lo que yo identifico en este curso como el mundo judío o el mundo israelita
o el pueblo israelita. El prosélito, el ger, entra en una comunidad de fe, o él se concibía como entrando en una comunidad de fe, de principios teológicos, pero en efecto un grupo étnico, pero que este grupo étnico no era puro, sino que ya era híbrido. Ese era el concepto. A la luz de estas insinuaciones bíblicas y postbíblicas, es una fantasía, recalco, es una fantasía de la antropología pseudocientífica siquiera sugerir que existe o que existió o que hubo alguna vez una cepa étnica israelita o judía específica. Desde sus inicios, Israel, el pueblo de Israel, fue una entidad teológica principalmente, empezando por Abraham, una federación luego de tribus basadas en una fe común. Esta fe común, no solo el parentesco sanguíneo, era la prueba de pertenencia al pueblo elegido. Repito, esta fe común, no solo el parentesco de sangre, era la prueba de pertenencia al pueblo elegido, entiéndase Israel. Incluso en tiempos modernos, muchos de los habitantes del Estado de Israel que son de fe judaica pertenecen a una amplia variedad de cepas étnicas europeas y orientales. Además, muchos miembros de la fe judía que viven en todo el mundo descienden de manera similar de diversos grupos étnicos. Es decir, por la sangre de los hoy identificados como israelitas o judíos, hay un grupo, sí, étnico, pero híbrido, como decía. Ya están inclusive aculturados a diferentes formas culturales que no son judaicas, mientras a su vez ellos conservan una afiliación a una u otra variedad del judaísmo. Es decir, es muy probable que no sean descendientes de yehuditas y aún así, dentro de la variedad de judaísmo o la pluralidad del judaísmo, pueden afiliarse a la más libertina y aún así son identificados como miembros del pueblo de Israel.